Ok, la parte 7 del formulario de 821 de UCIS es que vamos a tratar de explicarlos. Aquí, esta es la parte 7. Lo pasé. Ok, bueno, mi nombre es Brixen Coronado y no soy abogado. No obstante, trato de explicar las cosas con ciertas bases y con ciertos argumentos, ¿no? Esta parte del formulario ha dado confusión, más que todo debido a esta pregunta, la 1C, que traducía, dice así: ¿has alguna vez viajado o entrado a otro país diferente al listado en el ítem número 1A antes de tu última entrada a los Estados Unidos? La, la, la duda... Ok, la duda de esta pregunta, muchas de las respuestas que han dado a esta pregunta, es que tienes que mencionar todos los países a que has viajado casi en tu vida, porque más por la palabra ever, que se traduce como alguna vez. Entonces si se puede entender como que si alguna vez viajaste a alguna otra parte antes de llegar a los Estados Unidos. Y entonces, como, claro, este, si colocamos que sí, que hemos viajado antes a otros países, entonces él te pide que respondas otras preguntas. Y como digo, pues, bueno, y como antes es antes, entonces uno termina colocando el viaje que hizo a Disney cuando tenía 5 años, tu luna de miel en Cancún, tus compras en República Dominicana antes de entrar a los Estados Unidos. Eh, lo que pasa es que a veces queremos interpretar estas cosas de manera muy literal, pero estas cosas no son leyes, son más bien instrucciones, ¿no? Y en estas instrucciones hay que darle la vuelta a las cosas. Entonces, eh, ¿cuál es la respuesta correcta a esta pregunta? Lo correcto es que indiques los países por los que pasaste cuando saliste de Venezuela en el viaje en el que entraste por última vez a Estados Unidos. Eh, un poco difícil de decirlo, ¿no? Pero ¿cómo se supone que lo tiene que escribir la persona que redactó el formulario? De una manera sencilla, de una manera que se puede entender y tomando en cuenta que no es una ley, es una instrucción, pues tal cual como está escrito, ¿no? Si te preguntan, yo te pregunto, que si comiste antes de llegar a mi casa y son las 4 de la tarde, entonces prácticamente te estoy preguntando si almorzaste. Eh, entonces no te estoy preguntando si alguna vez en la vida has comido. Entonces la frase have you ever, con ese ever mayúscula, que, que podemos traducir como en algún momento, lo que te está pidiendo es que antes de contestar, que no omitas cualquier información. Es decir, que si tú saliste de tu país, saliste en carro y pasaste por otro país, aunque sean 15 minutos, pero recorrió territorio de otro país para luego llegar a un puerto de salida y de ahí tomaste un barco directo a Estados Unidos, entonces ahí es donde tienes que tomar en cuenta ese have you ever. Tienes que indicar que pasaste por ese país antes de entrar a los Estados Unidos, ¿sí? No omitir algún detalle o pensarlo bien si
si, oye, yo entiendo que me vine directo, pero habré pasado por algún país. Si llegas a omitir algo, ellos te lo van a decir, te van a indicar. Mira, ahí decía, have you ever. Por ejemplo, las escalas aéreas en terceros países no se consideran entradas a esos países. Se considera una entrada cuando tú pasas por inmigración y te enseñan el pasaporte. Pero mientras estás en un pasillo de embarque, por ejemplo, eso se considera solo internacional. Pero debido ahora, decir, debido a aquí te colocan have you ever, entonces, bueno, mencionan la escala, el tránsito aéreo en un tercer país. Eh, ok, quizás viendo algunos videos en YouTube, vemos que unas personas dicen una cosa, otros dicen otras. Por ejemplo, yo he estado viendo varios videos que hablan sobre este formulario y de alrededor de 6 que he visto, 4 videos dan información errada con respecto a cómo responder esta parte 7 en el formulario. De los otros dos, de hecho, me pareciera que uno como que está tratando de pegarla y tampoco te dan mucho detalle. En, en, al, en, al final de todo esto son opiniones, porque yo sería un video más tratando de explicar cómo yo creo que se debe llenar esta parte. Y tú te preguntarás, bueno, pero ¿tendrás razón o no tendrás razón? Pero bueno, voy a traer aquí algunos argumentos. Yo el primer argumento sería el sentido común, ¿vale? Pero tratando yo de buscar los artículos en la ley de inmigración que hablan sobre el TPS, no los llegué a encontrar, como que si no llegué a encontrar la ley como tal. Pero investigando encontré un documento en el UCIS que habla sobre una apelación de un aplicante debido a que le negaron el TPS, y en ese documento explicativo colocan los artículos en la ley que hablan sobre los puntos de elegibilidad de un aplicante para el TPS. Creo que por aquí lo tengo. Aquí está este artículo, y bueno, como siempre te voy a dejar el enlace en la descripción del video. Aquí ellos te colocan esto. Bueno, aquí te escriben qué es lo que está pasando, que el aplicante pues estuvo aquí, estuvo allá. Entonces Lucy, ¿por qué no le doy el TPS? Entonces, antes de explicar por qué no le dan el TPS, pues entonces anexan aquí los artículos de la ley, y entonces le colocan un análisis, y entonces después unos argumentos para indicar por qué la persona no cumple con los artículos de la ley arriba mencionado, y todo esto. Pero lo que nos interesa aquí es esto, ¿no? Aquí, que traducido, te lo puse aquí. Ahí dice eso: un ciudadano de un país designado por TPS no es elegible para TPS si fue reasentado firmemente en otro país antes de llegar a los Estados Unidos. Se considera que una persona está firmemente reasentada si antes de llegar a los Estados Unidos entró a otro país con una oferta de estatus de residencia permanente, o si mientras estabas allí te dieron una oferta de estatus de residencia permanente, ciudadanía o algún otro tipo de reasentamiento permanente. A menos que, aún ocurriendo eso, a menos que o punto 1, que esa entrada a ese país fue una consecuencia necesaria de su vida de la persecución, que permaneció en ese país solo el tiempo necesario para organizar el viaje posterior y que no estableció vínculos significativos en ese país, o todo esto. Si quieres, pausa el video y léelo. Ok, debido a eso, ¿cómo eres elegible? Ok, visto lo anterior, ¿cuáles son los puntos para ser elegible para el TPS? 1, que seas venezolano. 2, que hayas estado presente en los Estados Unidos antes de la fecha anunciada y con presencia continua a partir de allí. Y, bueno, como vimos arriba, que no te hayas reasentado firmemente en otro país antes de entrar a los Estados Unidos. Y por último, que no tengas delitos graves o que seas un peligro para los Estados Unidos.
Ahora bien, en la parte 7 del formulario, empieza con la pregunta 1. Esa pregunta 1 está dividida en 3 preguntas, 1A, 1B y 1C. Entonces la pregunta 1A va a determinar el punto 1 de la elegibilidad. Si te pregunta, ¿eres nacional de Venezuela? Pues entonces, bueno, ya estás aplicando porque Venezuela está amparado en TPS. Entonces, 1B, sigue siendo la pregunta 1. 1B, que determina el punto 2 de elegibilidad. El punto 2 es que hayas estado presente en los Estados Unidos antes de la fecha anunciada. Es decir, te preguntan cuándo entraste. Entonces, ok, yo entré en tal fecha. Ok, esa fecha es antes de la fecha anunciada. Ok, ya estás cumples el segundo punto para darte un TPS. Entonces, la pregunta 1C, esa pregunta quiere determinar que cumplas con el punto 3 de elegibilidad. Perdón. Entonces, que no te hayas reasentado firmemente en otro país antes de entrar. Sí, estuve aquí, ahora estuve en Estados Unidos. Entonces, lo ideal es que si te van a dar un TPS porque por el tema de Venezuela, o sea, que estés en Venezuela teniendo los problemas que tiene Venezuela y te fuiste a Estados Unidos huyendo de esos problemas. Si tú te fuiste de Venezuela a otro país y en ese otro país trabajaste, estudiaste, tienes casa, viviste normal, entonces ellos determinarían de que no estás cumpliendo con ese punto porque ya te reasentaste en otra parte. Entonces no te lo están dando porque eres venezolano, te lo están dando porque eres una persona que está huyendo de un problema en Venezuela. Y el resto de las preguntas, después de la 8, tratan de determinar que cumplas con el punto 4, porque no hayas tenido delitos, que no seas un peligro para los Estados Unidos. Ok, además de esto, como estás viendo, si te fijas, la pregunta 1A, 1B y 1C están relacionadas, son la misma pregunta, número 1, cambias el subíndice. Entonces no se debería pensar que te van a preguntar por los países a los que has viajado en toda tu vida, en una pregunta que está numerada como 1C y que la 1B te está preguntando la fecha de entrada a Estados Unidos por última vez. No tiene cierta relación, ¿vale? No es la pregunta 2, no es una pregunta diferente a la pregunta número 1. Están relacionadas. De hecho eso es una de las cosas que hace que cuestione bastante algunas respuestas que han dado donde te dicen que tienes que colocar todos los países a los que has viajado. Entonces, creo que si te hubiesen querido preguntar por los países a los que has viajado los últimos 10 años, los últimos 20 años, lo que sea, te lo hubiese preguntado en la parte 2 donde te piden información sobre ti. No te habría preguntado y aparte no te habrían preguntado primero, oye, ¿has viajado a alguna parte? Para que te pregunten luego, ¿y a dónde? Si no es no tiene una necesidad de preguntar de esa manera. Si te hubiesen preguntado directamente, mira, necesito que me coloques aquí los últimos países a los que has viajado, y si tú no has viajado a ninguna parte nunca, pues colocas no aplica. Pero no te van a preguntar, primero, ¿has viajado? Para preguntarte después, ¿a dónde? Como no te preguntan, oye, ¿tienes dirección de correspondencia? ¿Sí o no? Sí. Entonces, si la respuesta es sí, entonces colócame la dirección aquí. O, oye, ¿tienes hijos? ¿Sí o no? O, sí, ok, entonces colócame los datos aquí. Si no es la manera en que hacen ese tipo de preguntas, ¿no? Y para terminar, bueno, fíjate, a ver, la pregunta 1 de la parte 7 del formulario I-821 se resume así, te están preguntando esto, ¿de dónde eres? 1A, ¿cuándo llegaste? La 1B, y ¿dónde estabas antes de llegar? La 1C. Entonces nada, espero que te ayude esto a esclarecer un poco el tema, ¿no? Y bueno, recuerda que estoy colocando un argumento, está la ley y la parte 7 lo que quiere es clarificar que cumplas con la ley, sino no los viajes que has hecho a otros países antes, en el pasado, cuando te has ido a bañar en las playas de Aruba y todo esto, no tiene nada que ver con la elegibilidad a un TPS de acuerdo a lo que está en la ley, ¿no? Ok, una vez visto esto, aquí en el formulario, la parte 7 comienza aquí en la página 6.
Y bueno, en la pregunta número uno, específicamente 1A, en donde te pregunta de dónde eres nacional, pues Venezuela, y ya ahí llevas el primer punto de elegibilidad ganado. Entonces aquí en la 1B colocas la fecha en que entraste. Yo coloqué aquí una, por ejemplo, en marzo, primero de marzo del 2021. Eh, por ejemplo, sí, bien cercana, ¿no? Bien cercana. Es una fecha válida que es antes del 8 de marzo. Entonces, en la siguiente pregunta, la 1C, la pregunta de la confusión, tenemos sí o no. Eh, si tú llegaste hace mucho tiempo, imagino que puedes colocar no, porque habrás tenido un viaje directo de Venezuela a Estados Unidos. Eh, yo creo que hoy en día es difícil que 1, 2, 3, 4 años atrás hayamos conseguido un vuelo directo, ¿no? Por lo tanto, la mayoría de los venezolanos que viajamos a Estados Unidos por última vez, de hace 3 años de hace 3 años atrás hacia acá, tendremos que marcar aquí que sí, que pasamos por algún país, en algún país hemos hecho escala, sea México, Colombia, Panamá, en mi caso fue Trinidad y Tobago. Entonces, aquí colocas el país donde hiciste tránsito y que esto está hecho aquí como para que tú coloques varios países, Panamá, México, ¿vale? Eh, y, y aquí las fechas de entrada, ¿sí? Aquí de hecho te dice que nombre todos los otros países por los cuales usted atravesó antes de llegar a los Estados Unidos o entró y viajó antes de entrar a los Estados Unidos. Y aquí te nombre que coloque las fechas en lo que estuviste en ese otro país o esos otros países. Entonces aquí vas a colocar la fecha en la que llegaste, por ejemplo, al primer país, en este caso Colombia. Esa sería la fecha en que llegaste. Y la fecha que saliste de México sería esta otra. Eh, esta fecha, por ejemplo, estas fechas tienen que ser, esta fecha que está aquí, la de salida, debería de ser una fecha que coincida con esta que está aquí arriba. Es decir, yo salí de México, digamos que el en marzo, en marzo 1 de 2021. Ok, ese fue cuando ya arranqué el viaje para Estados Unidos. Pero cuando llegué a Colombia era marzo, ponte, no, febrero 25 de 2021. Vale, esta fecha inclusive podría ser un día antes que esta, si tú saliste de México el 1 de marzo, quizás pudiste haber llegado a Estados Unidos el 2 de marzo, porque ya se hicieron las 12 de la noche cuando pasaste por inmigración. De todas maneras, esta fecha te la dice el I-94. Ahora bien, yo coloco este ejemplo porque si tú viajaste en una fecha aproximada a esta que estoy colocando yo aquí, se da el caso en que si pasaste por Colombia, ahí en Colombia, tendrías que responder lo siguiente, porque es que después de esto te pregunta, ok, tu estatus en esos países por donde pasaste. Normalmente, pues si es una escala que hicimos en Panamá, México, sí, una escala cualquiera, Transit Visitor. Este, pero en esta otra pregunta, valga la redundancia, te preguntan que si en algunos de esos países te ofrecieron algún estatus inmigratorio que no aceptaste. Lo normal es colocar aquí que no, en ninguna parte me han ofrecido un estatus inmigratorio. Pero por eso coloco este ejemplo, porque si tú en esta fecha pasas, por ejemplo, pasaste por Colombia, Colombia sí ofreció un estatus inmigratorio a los venezolanos que están allí. Entonces, tendrías que explicar aquí por qué no lo aceptaste. Perdón, colocar aquí qué país
te dio ese estatus y que la naturaleza de ese estatus migratorio. Y aquí explicar por qué lo rechazaste, ¿no? Sí, repito, lo normal es que coloques aquí que no y aquí coloques no aplica y no aplica. Si, que no, si no pasaste por un país que te ofreció estatus migratorios, ¿no? Pero vamos a colocar aquí Panamá como lo típico y listo, ¿no? Okay. Y ya, eso sería todo, pues.